Buenos días con todos, queridos estudiantes. Siguiendo con la secuencia de las clases, la semana pasada hablamos acerca de las reformas borbónicas, las consecuencias que éstas tuvieron, producto de las reformas establecidas. Dentro de estas reformas, una de las consecuencias más grandes que encadenarían estas rebeliones indígenas que vamos a estudiar serían, por ejemplo, el aumento de la carga tributaria, eh, y que aún se mantendrían, ¿no?, la esclavitud y el maltrato hacia el pueblo indígena. Esto ocasionó que, ¿no?, el pueblo se levantara y que surgieran, ¿no?, nuevos líderes que podrían encadenar futuras rebeliones. Las rebeliones que nosotros conocemos, por la escasa información que se pudo obtener al respecto, son contadas con los dedos de las manos, pero en uno de sus libros, la historiadora Scarlett O'Phelan menciona que se realizaron alrededor de 100 rebeliones, pero que lastimosamente no pueden ser, no pudieron ser escritas o no pudieron ser contadas o registradas, pero en su libro ella manifiesta que pudieron ser alrededor de esta cantidad de 100 rebeliones que se manifestaron en este periodo que es el siglo XVIII, característico por las rebeliones, ¿no?, ante los virreinatos, producto también de la incertidumbre que se vivía en el Nuevo Mundo, ¿no?, que había sido descubierto en el continente americano, que eran en contra de los virreinatos, ¿no?, y, ¿no?, en su mayoría en contra de la corona española. Como nosotros sabemos, existieron muchos motivos por los cuales se realizaron este tipo de levantamientos. Dentro de ellos también estaba, por ejemplo, las evangelizaciones, ¿no? Producto de estas fue que se realizaron muchos movimientos revolucionarios también. Bien, para hablar ahora acerca de Juan Santos Atahualpa, que es la persona que vamos a hablar el día de hoy, se dice que fue descendiente del Inca nacido en el Cusco y creado por los jesuitas. En clases anteriores ustedes recordarán que hablamos acerca de la figura de este importante revolucionario, ¿no? Aprendió castellano y latín. Bueno, el latín lo aprendió por el motivo de que fue criado y educado por los jesuitas, ¿no? También se dice que viajó a España, Angola, Inglaterra, Francia e Italia, aprendiendo italiano y un poco de francés. Regresó al virreinato del Perú y allí fomentó una rebelión al comparar el Viejo Mundo con la dominación española ejercida en el virreinato. Cuando Juan Santos Atahualpa logra hacer todos estos tipos de viajes, producto de los beneficios que obtenía perteneciendo, ¿no?, a este grupo religioso y en el cual fue educado. Se dice que estuvo relacionado con los ingleses, pues al iniciar la lucha de la libertad se vio por las costas del virreinato la nave de inglés Jorge Anson. Se dice que este inglés fue quien más adelante apoyaría a Juan Santos Atahualpa en el aspecto, ¿no?, armamentista, ¿no? Bien, los móviles de la rebelión. Entendemos por móviles, ¿no?, a los motivos que ocasionaron la rebelión, a las hipótesis que podemos, ¿no?, cimentar ya conociendo la información que se tiene, ¿no?, la escasa información que se tiene respecto a esta rebelión. Una de ellas es la disputa por el control del Cerro de la Sal, que está ubicado en las inmediaciones que hoy se conoce como la Merced, entre grupos indígenas y los curacas franciscanos. Para esto debemos saber que los curas franciscanos eran, ¿no?, quienes evangelizaban en esta región que es conocida como el Gran Pajonal, que es el lugar donde ocurren estos hechos. Por ese motivo, los curas tenían a su cargo grandes territorios, grandes extensos territorios y muchas personas que trabajaban dentro de estos territorios, conocidos como los obrajes, ¿no? Esto lo vimos en la clase pasada cuando hablamos acerca del virreinato y dijimos la importancia que tenía la religión y el clero en esta parte del virreinato. Además se dieron la creación de los indios de la selva central frente a un modelo evangelizador de civilización que no iba de acorde con el modo de vida tradicional.
¿no? Es aquí donde vemos el choque de dos mundos y culturas totalmente distintas. El tercer móvil es una esperanza mesiánica y milenarista. Decimos que es una esperanza mesiánica, ¿por qué? Nos referimos al término de mesiánica que es llevado por un Mesías, ¿no? Por un Salvador. En este caso, Juan Santos Atahualpa adoptaba estas características, ¿no? Adoptaba estas características de un Mesías, de un Salvador, ¿no? Esto también se relaciona con el mito de Incarri, ¿no? Que ustedes lo van a poder evidenciar en el material que yo he subido en plataforma. Allí encuentran el mito de Incarri y es por eso que se relaciona el mito de Incarri con el Mesías, con el Salvador, ¿no? El mito de Incarri decía que tras la muerte de Tupac Amaru I, la cabeza no había sido encontrada y esta cabeza había sido enterrada en el bosque, se desconocía el lugar y al ser enterrada en el bosque iban a ser, ¿no? Otro nuevo Inca que iba a poder salvar a todo el pueblo indígena del yugo español. Por ese motivo es que Juan Santos Atahualpa se atribuye el Apu Inca y él en realidad no se llamaba Juan Santos Atahualpa, el nombre se desconoce, pero él se coloca el nombre de Juan Santos Atahualpa, es decir, él se lo pone, se lo interpone, ¿no? Bien, dicho esto, entonces Juan Santos Atahualpa, ¿no? Se autodenomina así y además se autodenomina Apu Inca. Una vez realizada este tipo de denominación, él también, ¿no? Se denomina ser descendiente directo del último inca del Tahuantinsuyo, que sería Atahualpa. Por este motivo es que se personifica en él la imagen de un Mesías, de un Salvador, y es por ese motivo que esta rebelión tiene este tipo, ¿no? Mesiánica y milenarista, de retorno a los tiempos del pasado liderada por un Mesías, un supuesto descendiente de los incas personificado en Juan Santos Atahualpa. Bien, dentro de los sucesos, ya adentrándonos a la rebelión, tenemos los siguientes. En el año de 1745, el virrey del conde de Superunda envió varias tropas de soldados, todas ellas fracasaron en aplacar la insurrección por los factores que describió Raimondi, que son los siguientes: las impenetrables selvas tan favorables para las emboscadas de los indios y que utilizaban las armas de largo alcance. Como nosotros sabemos, el ejército español, al adentrarse al territorio del Gran Pajonal, una vez adentrado, tuvo muchos problemas para realizar el combate, porque los indios o los indígenas, perdón, conocían este territorio, ¿no? Conocían este territorio amazónico porque ya estaban establecidos allí. Además de conocer el territorio, tenían a su poder, ¿no? Armamento suficiente como para poder derrotar al ejército, ¿no? Para no poder ser sorprendidos, sino que al contrario, él sorprender a sus rivales con las flechas que son de largo alcance y con los diferentes motivos y características que ellos tenían para realizar la guerra. En este sentido, los españoles tenían que exponerse ante el clima, ante las necesidades que existían dentro de la selva, y por ese motivo los indígenas tenían, ¿no?, mayor ventaja ante este suceso. Los españoles o la corona se entera de esto producto de la información que obtiene mediante los mediante los religiosos, porque fueron expulsados de ese territorio, ¿no? Eso es lo que hace Juan Santos Atahualpa cuando llega y se autodenomina Apu Inca y les dice a los pobladores del Gran Pajonal que él iba a liberarlos, ¿no? Por ese motivo expulsan a todas las integrantes de la iglesia católica, que eran en este caso los jesuitas. Estos jesuitas van e informan, a los españoles, a la corona española, a los gobernantes, al virrey, y de esta forma es que se enteran de la rebelión que se había formado y de inmediato envían, ¿no?, sus tropas, pero no logran tener éxito. En una estrategia de guerra de guerrillas emprendida por los rebeldes entre 1742 y 1754. Nos referimos a la guerra de guerrillas, al tipo de combate
que se aprovecha el territorio en el cual se establecía, que en este caso sería territorio de la selva, ¿no? Atacando al rival y luego escondiéndose entre la espesura de la selva, ¿no? A esto se le denomina la guerra de guerrillas. Producto de la rebelión se perdieron todos los pueblos fundados por los misioneros en Chanchamayo, como por ejemplo se perjudicaron también las misiones del Cerro de la Sal, Perené, Gran Pajonal, que es el lugar donde se desenvolvió toda esta rebelión, Pangoa y Ucayali. Durante el mandato del virrey José Antonio Manso de Velasco, que es en el periodo de 1745 y 1761, ya se establece otro virrey porque el anterior no había tenido éxito en la guerra contra Juan Santos Atahualpa. Este conde de Superunda era veterano de la guerra de los indios de Chile, es decir, de los indios colocolinos. Se mandaron nuevas incursiones bajo la comandancia del prestigioso general de Llamas. Le fueron asignados 850 hombres que fracasaron en 1746 y luego repitieron la derrota en 1750 en la zona de Moyobamba. Como sabemos, toda esta rebelión fue realizada, ¿no?, en la parte de la selva de nuestro país. Como tenemos Moyobamba, Tarma y otras provincias que en la actualidad se conocen, pero que en ese momento se conocía como el Gran Pajonal, refiriéndonos a todo el territorio que ocupaba la rebelión donde ésta se realizó. Luego de estas victorias de Juan Santos Atahualpa es que su movimiento realizó una acción militar más importante hasta este momento al tomar los poblados de Sonomoro y Andamarca, esto ya en el año de 1752, en la zona más cercana a la sierra a la que logró llegar la rebelión. Sin embargo, advertido de un contraataque de las fuerzas coloniales, estos dejaron el pueblo tan solo 2 días después de haberlo tomado, ¿no?, para que de esta forma pudieran seguir aguantando y seguir logrando la resistencia, ¿no? Bien, para este entonces los españoles, al ya haber tenido grandes derrotas, ¿no?, mayormente en todas las guerras o en todas las batallas que tuvieron, Juan Santos Atahualpa había salido airoso y exitoso. Visto esto, se optó por hacer una estrategia defensiva que se basaba en convertir a Jauja y Tarma en bastiones militares para evitar que Juan Santos Atahualpa alcanzara la sierra y que su movimiento influyera en una zona articulada con la capital. Esto quería hacer que Atahualpa o Juan Santos Atahualpa no tuviera contacto con, ¿no?, la parte de la sierra o la parte andina, porque allí se encontraba una gran cantidad de pobladores. Si Juan Santos Atahualpa llegaba a tener éxito y a poder adentrarse en el territorio andino, esto le hubiera ocasionado, ¿no?, un gran problema para la colonia española, ¿no?, para los colonizadores, porque al aliarse Atahualpa con la gran cantidad de pobladores que existía en la parte andina, suponía un aumento sustancial en el ejército rebelde, y lo cual generaría, ¿no?, un desequilibrio dentro de el ejército colonizador, lo que hubiese comprometido al abastecimiento de alimentos en Lima también. Finalmente, la rebelión se desintegró sin más hacia 1756 y su cabecilla simplemente desapareció sin que se volviera a saber de él. Como cabía de esperar, circularon muchas leyendas al respecto, incluida una insólita sobre su ascensión a los cielos en vida como encarnación de Incarri. Bien, esto sí es algo muy misterioso, porque como lo menciono de nuevo, no existían mayores cronistas que nos pudieran relatar los hechos que transcurrieron, pero según la información que nosotros tenemos hasta el momento, no se llega a establecer con exactitud ni con premura lo que sucedió con Juan Santos Atahualpa. Tenemos informaciones diferentes en las cuales, ¿no?, nos dicen, por ejemplo, que Juan Santos Atahualpa llegó a morir de viejo, que fue derrotado por uno de los lugartenientes del ejército colonizador. Otros nos dicen que las personas que estaban al mando de Juan Santos Atahualpa eh, empezaron a desconfiar de él y terminaron matándolo. Y también existe la parte mitológica, esta la de Incarri, ¿no?,
Bien, queda a criterio de cada uno ya poder interpretar cuál es la teoría más acertada o poder realizar una investigación más exhaustiva, pero no se conoce con exactitud qué es lo que finalmente sucedió con Juan Santos Atahualpa, ¿no? Solamente se tiene establecido hasta el año de 1756, que sería el momento en el cual desaparecería Juan Santos Atahualpa, y de lo cual no se tiene mayor información. Bien, jóvenes, esta es la clase que se desarrolló esta semana. La siguiente clase hablaremos acerca de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. Así que me despido, nos vemos en clase, cuídense y si tienen alguna duda, no duden en respondérmela. Con la ayuda de este video y con el material subido en plataforma, ustedes van a poder responder las preguntas.